Hola, ¿qué tal estás? Hace unos años se reunieron cuatro señores: Mark Tarpenning, Martin Eberhard, Jeffrey Brian Strobel e Ian Wright, y decidieron que querían crear una empresa que transformara el mundo. ¿Y sabes lo que tienen en común los cuatro señores? ¿Has adivinado el nombre de la empresa? Pues ya te lo digo yo, Tesla. Pero bueno, te has dejado Elon Musk. Sí, me he dejado Elon Musk porque no estuvo en el grupo de los fundadores. Se incorporó unos meses más tarde. Y hoy te voy a hablar de otra de esas actividades que te he mencionado ya en un vídeo de las actividades de Tesla, pero a la que voy a dedicar atención exclusiva, porque ahora mismo se ha convertido proporcionalmente en la actividad más rentable de Tesla. Muy bien, soy Alfonso Fraile, bienvenido a otro episodio nuevo de mi canal, y aunque estoy medio griposo no he querido dejar de grabar esto para que lo pudieras ver. Entonces, los megapacks, ¿qué son los megapacks? Que empezaron siendo inicialmente powerpacks. Son uno de los negocios que tiene Tesla, con el que ya facturan cerca de un 10% del total de sus ventas, que sirven para almacenamiento de energía a escala industrial. También tienen otro producto que es para consumo doméstico, del que te hablaré en otro vídeo distinto, los Powerwall, pero en cantidades mucho menores, para almacenar lo que unos paneles solares puedan producir en tu casa. Como por la noche no producen, pero por el día producen mucho más de lo que necesitas, se guardan en esas baterías barra acumuladores y tienes consumo por la noche para tener calefacción, electrodomésticos funcionando, etc. Bien, pero hoy toca de las grandes, de las instalaciones. ¿Cuándo empezó Tesla con la primera potente? En Australia, en concreto en el año 2017. Montaron una que entonces fue la más grande del mundo para una planta de energía solar que le pasaba lo mismo. Producen grandísimas cantidades de energía que transforman en electricidad, pero no hay donde almacenarla, con lo cual se desperdicia. Bien, pues además de tener un montón de patentes, lo que hicieron fue escalar esto, montar una fábrica en California, y han anunciado hace muy pocas semanas que ya tienen todos los permisos y la autorización para abrir una segunda fábrica de megapacks en Shanghái, China. China es con diferencia el país que está haciendo una mayor cantidad de baterías para almacenamiento en cantidades importantes, para el almacenamiento de industrias. Aquí ves sobreimpresionado en pantalla el crecimiento de las nuevas incorporaciones del mercado de almacenamiento de la energía, y destaca muy claramente, como verás en una franja roja, que China está a la cabeza del mundo con muchísima diferencia sobre Estados Unidos, que es el segundo país, y Alemania, que es el tercer país. Están añadiéndose poco a poco otros más. Pero bueno, esto venía a cuento de los megapacks. Otra actividad de Tesla, muy poco conocida para el gran público, especialmente para aquellos que te comparen permanentemente a Tesla con otro fabricante de automóviles. Ya te he dicho en otro vídeo que Tesla hace muchas más cosas y que no tiene, desde mi opinión, ningún sentido compararlo solo con un fabricante de automóviles. Bien, pero hoy en concreto nos toca los megapacks. Vale, después de una evolución tecnológica importante han llegado al momento actual en el que cada megapack que viene directamente ya ensamblado de fábrica prácticamente es hacer un unboxing, o sea, desembalar, abrir y enchufar. Bueno, es un poquito más complicado que eso, hay que conectar un montón de esas baterías, pero se pueden apilar en filas tranquilamente. Tesla dice que lo hacen en 3 meses, mientras que una planta equivalente de combustibles fósiles para almacenamiento tarda casi un año, son 4 veces menos, y ahí tienen 1,5 megavatios de capacidad, ¿vale? Y hasta 1,2 gigas, ¿vale?, de producción posterior, de echar la energía fuera acumulada, ¿vale? Entonces, bueno, acuérdate, porque esto es importante. La potencia se mide en vatios, que es una cosa, la capacidad, que se suele medir en kilovatios hora, ¿vale? La potencia se mide en vatios y es la cantidad de energía que un dispositivo consume por una unidad de tiempo. Eso es la potencia, mientras que la capacidad se refiere a la cantidad total de energía que se necesita para un proceso específico, y esa se mide en kilovatios hora, que también es una unidad de tiempo, ¿vale? Y la capacidad es decisiva para el consumo, que es diferente, ¿vale? Bueno, pues las plantas que está montando Tesla hoy hacen que tengan una capacidad de 10 gigavatios hora al año, lo cual es una monstruosidad enorme. Y piensan seguir instalando de 10 en 10 gigas al año hasta subirlo a 15. La fábrica que van a empezar a construir ya, en el primer trimestre del año 2025 la tendrán operativa. Entre 6, 7, 8 meses es lo que van a tardar en montar esa fábrica.
Y con esa fábrica y con la Smart Grid, ese concepto de red inteligente, tú vas a poder suministrar no solo para la misma planta, sino para plantas vecinas que hay en otras localidades, porque aquí ya hablamos de que puedan servir para unas cuantas horas para centenares de miles de personas, ¿vale? Entonces, esas plantas pueden utilizar un programa de software que es el AutoBuilder. Una vez más, como ves, el software con herramientas de inteligencia artificial sigue siendo la clave, y con eso tenemos en conjunto un montón de gigavatios hora, ¿vale? Y se ahorra muchísima emisión de gases de efecto invernadero en un montón de plantas que producen energía, pero que para almacenarla necesitan combustibles fósiles. Ahora mismo Tesla tiene 10.000, o sea, tiene capacidad para producir 10.000 megapacks al año, y esperan multiplicar por 2 esa capacidad a partir del 2026, finales de 2025, inicios de 2026, ¿vale? Y quédate con que cada una de esas unidades, porque al final son bloques que van juntos, como si tú apilaras un montón de pequeñas pilas en hilera, tienen ahora mismo 3,9 megavatios hora de capacidad de energía, y eso da para aproximadamente 3.500 personas durante una hora. Como pueden apilar varios centenares de unidades de esas, pues multiplica por 80, por 90, por 100, por 200. Espero que te haya quedado claro lo que son los megapacks, que tiene que ver con el almacenamiento de la energía, y por eso este vídeo te lleva el marco verde y azul. Acuérdate de que estamos en un canal de libertad con principios, y no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. ¡Chao!